Ya. Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Hoy día, ¿cierto? En este día 27 del 12 del 2022, empezamos con la segunda clase de este ciclo, ¿cierto? Y en esta clase hablamos de técnicas de conducción, ¿ya? El tema 3 dura 3 clases, o sea, hoy día, mañana y el lunes, ¿ya? Así que para que estén conectados al contenido. Dice, en esta unidad aprenderemos, ¿cierto?, la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Súper importante. Entonces, quiero ver acá una cosita. Un saludo, ¿cierto?, para Adelaida Molina, que está conectada en este momento, ¿ya? Un saludo, Adelaida. Si me estás escuchando, por favor, mándame algún mensaje a través de preguntas y respuestas, ¿cierto?, que está en la parte de abajo. Entonces, recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo, ¿cierto? Y esto es practicatest.cl. Entonces, en esta unidad vamos a ver de forma teórica y dar recomendaciones, ¿cierto?, de forma teórica de cómo conducir nuestra moto. Si nosotros estamos acá, ¿cierto?, vamos a ver que el primer tema habla de la postura sobre la motocicleta. La comodidad siempre va a ser lo más importante, porque si usted está cómodo, va a estar concentrado y se va a fatigar menos, ¿ya? Eso es muy importante. La fatiga, aunque nosotros sigamos manejando, ¿cierto? Nosotros podemos ir cansados, pero le seguimos dando porque necesitamos llegar a un destino, etc. No es solo que nos podamos quedar dormidos, sino también que nos ponemos más lentos en la conducción. Por lo tanto, nuestra reacción, ¿cierto?, no va a ser la misma que si estuviéramos bien. Ya siempre el consejo va a ser que si nos sentimos fatigados, paremos a descansar, ¿cierto? Es más fácil hacerlo en un vehículo que en una moto, pero la verdad que yo prefiero parar un rato, tomar aire, ¿cierto? Despejarme un poco y después seguir en caso de que me sienta muy cansado sobre la moto, sobre todo en temas de viajes largos y cosas así, ¿ya? Entonces la comodidad es lo más importante, dice, al sentarse sobre una moto y conducirla, ¿cierto? Después habla del peso del cuerpo. Dice que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo debe quedar libre de cargas, ¿ya? Se refiere a que debo poder mover libremente mis dos pies y mis dos manos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los dos pies y en las dos manos llevo controles, ¿ya? En la mano izquierda llevo el embrague, en la mano derecha llevo el freno, en el pie derecho llevo el freno trasero, ¿cierto? En la mano derecha freno delantero, pie derecho freno trasero, y la palanca de cambio va en el pie izquierdo, ¿ya? Entonces, es muy necesario que siempre tengamos en cuenta que debemos llevar libre de carga siempre nuestro cuerpo. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio o la palanca o pedal de freno, además de que deben hacer fuerza sobre la zapatilla de pies para cambiar de posición sobre el asiento, ¿ya? Va a haber un momento en el que vamos a tener que doblar y la verdad que no todas las personas, va a depender de la velocidad a la que vayamos doblando, por lo general necesitamos mover el trasero, ¿cierto?, en el asiento. Pero conforme vayamos avanzando y nos vayamos como familiarizando más con la moto y la conducción de la moto, eso va a ser cada vez más frecuente, ya que cambiemos nuestra posición en el asiento para tomar mejor una curva, ¿ya? Y para eso debemos transferir el peso que estaba en nuestros glúteos a nuestros pies. Por eso dice que debemos aplastar o cargar, ¿cierto?, los estribos, ¿ya?, o los apoyapiés, ¿cierto?, para poder tener movilidad, en este caso, en la cadera y en el trasero, ¿ya?, y poder acomodarme en la moto.
Altura dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Luego habla de las manos, ¿ya? Las manos dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y los estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Entonces, de todo lo que dice acá, lo principal es que el peso del cuerpo casi todo el tiempo va a ir sobre el trasero, ¿cierto? Y si necesitamos mover el trasero, va a ir sobre los estribos, ¿ya? Otra cosa importante, habla de los ajustes de altura, ¿ya? En la moto, tanto los mandos de manos como los mandos de pies, normalmente en 99% de las motos se pueden ajustar. Se pueden subir un poco, bajar un poco, acercar, alejar, inclusive, si es que tuviéramos un pie muy pequeño, un pie muy grande, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos inclusive cambiar el porte en algunos casos de las mismas palancas, ¿ya? Eso obviamente todo asesorado por personal experto, pero persiguiendo, ¿cierto?, que la moto sea lo más cómoda posible para el usuario. Importante dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Ya. Aquí esto es súper importante, ¿cierto? Porque lo que les quiere decir es que el pie ojalá nunca vaya por debajo del nivel del apoyapiés, ¿ya? Yo les comento que cuando uno, por ejemplo, dobla muy rápido en una moto, yo estoy hablando precisamente de cuando uno está en una pista de carreras, por decirlo así, ¿cierto? O una pista de prueba, y dobla un poco más rápido, ¿cierto? Obviamente en un ambiente controlado, lo primero que topa el piso cuando la moto se va inclinando son los pedales, ¿ya? Y de hecho los pedales de las motos deportivas traen como unos dispositivos, ¿cierto? Que tocan antes que el pedal para de alguna forma como poder avisar al piloto, ¿ya? O yo lo veo desde ese punto de vista más o menos, ¿ya? Si tú te inclinas mucho, el pedalín va a llegar a rozar el piso, y si el pedal roza el piso, ¿cierto? Tu pie va a estar ahí y puede haber problemas, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Con esta explicación, ¿ya? Voy a que los pies nunca deberían estar por debajo del nivel de los pedales o de los estribos o de los apoyapiés, como le quieras llamar, ¿ya? Porque el apoyapié, inclusive si la moto se inclina, el apoyapié va a tocar primero y no tu pie, ¿ya? A eso quería, ese era el punto en el fondo de toda esta explicación. Entonces, yo jamás debo llevar ni la punta, ni el taco, ni ninguna parte del pie, ¿cierto?, por debajo del nivel de los estribos. Esto es para los pilotos y para los acompañantes. ¿Por qué para los acompañantes? Es más difícil que el estribo del acompañante toque el suelo porque normalmente están mucho más arriba que los de los pilotos, ¿cierto? Pero a veces me toca ver mucho en la calle que el acompañante va como cansado, ¿cierto? Y tira los pies hacia abajo y los lleva colgando, ¿ya? Eso es una pésima práctica. ¿Por qué? Porque por algo va el pedalín tan arriba para que el acompañante lleve sus piernas de cierta forma recogidas, ¿cierto? Y lo más protegidas posible de cualquier cosa, de que se le atrape un pie en una rueda, en la cadena, etcétera. Recuerden que cuando pasa un accidente, ¿cierto?, la moto salta para cualquier lado, ¿ya? Y la posición eh, más segura es estar en la posición que se debe, ¿cierto? Por algo trae estribo atrás, si no, no traería nada y la gente andaría con los pies colgando, ¿ya? O metería los pies por ahí en cualquier lado para firmarse. No, la moto trae para el acompañante, cuando es una moto para dos personas, obviamente, trae para el acompañante unos estribos, ¿cierto? Y esos estribos hay que usarlos en todo momento mientras la moto esté en circulación, ¿ya? Inclusive cuando uno se detiene, hay una técnica para subir y bajar de la moto que vamos a ver en estas mismas clases prontamente, ¿ya?
Importante, dice, ¿ya? Esto también es importante. Esto es importante para la gente que le gusta modificar las motos, ¿ya? Entre más deportiva sea la moto, no siempre, pero muchas veces los estribos están más atrás. Esto permite que las piernas y el cuerpo queden en una posición más aerodinámica sobre la moto. Sin embargo, ¿cierto? Retrasar mucho los estribos puede traer complicaciones y puede traer problemas de seguridad. Y ahí lo que dice en el cuadro azul. Recuerden que el cuadro azul son informaciones que pueden muy probablemente salir en las preguntas de la municipalidad. Así que ojo con ello, ¿ya? Dice importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Entonces, como el apoyapié puede ir muy atrás, la pierna se tiene que ir desplazando hacia atrás y el pie va bajando, la punta del pie, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, ojo con ello, ¿ya? A veces se pueden modificar algunas partes de la moto, probablemente sí, pero debemos cuidar, ¿cierto?, que estas modificaciones que podamos hacer no afecten la seguridad nuestra ni la de los demás, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello. Ahora vamos a hablar de cómo se pasan los cambios en una moto, ¿ya? Obviamente, van a haber personas que van a decir, mi moto no se pasa el cambio así, por supuesto. Pero esto es lo más utilizado, ya 99, yo creo, por ciento de los casos, las motos son de esta forma, ¿ya? Sobre todo si son motos de ciudad, motos de calle. A veces las motos de niños, otros tipos de motos tienen otros tipos de cambios, pero las motos de calle normales, comunes y corrientes, yo creo que el 90 o el 99% de las motos son así, ¿ya? Dice que las marchas, cuando hablamos de marchas, estamos hablando de los cambios, ¿ya? Dice, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda, etc. Importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Si nosotros vemos esto, ¿cierto? Lo que nos está diciendo que en la marcha 1, ¿cierto? La marcha 1, o sea, la primera, ¿cierto? Se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. Pero ¿cómo sé cuando está en neutro? La moto en su panel de instrumentos, ¿cierto? Va a tener una luz verde y que tiene una N adentro, por lo menos la mayoría de las que yo he visto son así, y que cuando esté en neutro se va a prender, ¿ya? Neutro significa que la moto no tiene ningún cambio pasado, es decir, que el motor puede estar en funcionamiento, puede estar el embrague accionado, puede estar la moto sola con el motor andando y la moto no se va a mover, ¿ya? Eso significa que está en neutro. Cuando yo quiero que la moto empiece a moverse, empiece a aprovechar el movimiento del motor, lo que voy a hacer es ponerle, ¿cierto? Primera, ¿ya? Y para ponerle primera, lo que voy a hacer es pisar la palanca, ¿ya? Aplastarla, y ahí va a pasar a primera, ¿cierto? Se va a sentir normalmente como un golpe, así como pasa a primera, ¿ya? Y va a quedar ahí si es que nosotros tenemos apretado el embrague. Si no tenemos apretado el embrague, la moto se va a empezar a mover, ¿ya? O se va a apagar el motor, una de dos, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Y todas las otras marchas, yo voy a pasar el pie por debajo de la palanca y voy a levantar. Entonces va a ser primera, estamos en neutro, ¿cierto? Primera, paso el pie por debajo de la palanca, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y las que tenga la moto. Ya normalmente yo he andado en motos que tienen hasta sexta, ya, y comúnmente las motos pueden tener cuarta, quinta, lo más normal que tengan hasta quinta. ¿Ya? Pero ahora motos modernas casi todas están viniendo con sexta, así que
pero eso es secundario, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las marchas que vayan para arriba van en la misma dirección hacia arriba. De ahí sale el dicho del motociclista, que es una para abajo y las demás son para arriba. Cuando te pasa algo malo, ¿cierto? Los colegas motociclistas te dicen, no te preocupes, que una para abajo y las demás son todas para arriba. Entonces, mucho ojo con ello, ¿ya? Para pasar cambios, no se preocupen de en qué cambio están, ¿ya? Preocúpense si la moto quiere más cambio o menos cambio. Si quiere más cambio, vean si le quedan más cambio hacia arriba, y si quiere menos cambio, vean si la moto le queda menos cambio hacia abajo, ¿ya? Muy importante es entender que los cambios, ¿cierto? Más bajos tienen más fuerza, ¿ya? Son más violentos, aceleran más rápido, ¿ya? Es decir, que la primera tiene más fuerza que la sexta, ¿ya? Pero ¿cómo si con la sexta vamos más rápido? Sí, porque la sexta permite desarrollar más velocidad. Pero si yo quiero sacar la moto desde cero en sexta, me va a costar mucho, ¿ya? Si es que lo logro, me va a costar mucho. La primera, ¿cierto? Es como que concentra la energía en la velocidad más baja, ¿ya? Entonces, si yo pongo primera, la moto no va a costar nada salir porque tiene mucha fuerza. Segunda, más o menos lo mismo, un poquito menos de fuerza, ¿cierto? Tercera, un poquito menos de fuerza. Ya cuarta, potencia. Quinta, potencia. Sexta, potencia. Y así. Potencia hablando de velocidad, ¿ya? Un poco complicado explicar esa parte, pero en el fondo esa creo que es la forma más fácil de poder explicarla, ¿ya? La primera tiene más fuerza y la sexta tiene más velocidad, o con la sexta se puede lograr más velocidad. Con la primera yo voy a acelerar muy rápido, va a seguir la moto, pero voy a llegar rápido al corte de inyección y no me va a dar tanta velocidad final. En la sexta me va a costar mucho llegar hasta arriba con el tacómetro, ¿cierto? Con el cuenta revoluciones, pero me va a ir desarrollando mucha velocidad, ¿cierto? Final. Posición natural sobre la moto. Recuerde siempre que las distintas motos tienen o recomiendan distintas posiciones de manejo. Unos más parados, otros más como más echados sobre la moto, más acostados sobre la moto, ¿cierto? Otros medio recostados hacia atrás, otros con los brazos acá arriba, ¿cierto? Ya dependiendo del tipo de moto. Hay distintos estilos, digamos, de conducción o distintas posiciones de conducción. Esas posiciones siempre se van a poder acomodar, ¿ya? Es decir que si a mí me dicen que yo voy así, tengo ya los brazos estirados, pero a mí me acomoda más un poquito semiflectado, ¿cierto? Dele como usted le acomode más, siempre y cuando eso contribuya a la seguridad y a la comodidad en la motocicleta, ¿ya? Uno dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. 3. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, por lo que ya nosotros sabemos y hemos explicado, ¿ya? Luego, habla de la estabilidad de la motocicleta. 3.2. Estabilidad, equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? Es decir, la moto tiene solo 2 puntos de apoyo muy pequeños, en cambio el vehículo tiene 4 puntos de apoyo muy pequeños, ¿cierto? Si a una silla le quito 2 patas, obviamente se cae, y es lo que pasa con la moto. El equilibrio de la moto depende de su piloto, ¿ya? Y que el equilibrio sea más fácil o más difícil de conseguir, ¿cierto? Depende de la velocidad. Entre más rápido vaya,
menos esfuerzo tengo que hacer para mantener el equilibrio. Y entre más lento vaya, más me va a costar para mantener el equilibrio. De hecho, cuando hay convenciones de motociclistas, MIT y todo eso, a veces se organiza un juego o una carrera, un evento, no sé cómo le quieran llamar, de la moto más lenta gana. ¿Por qué? Porque hacen un circuito del punto A al punto B y la moto que llegue al último gana. ¿Cuál es la única regla? Que no puedo poner los pies en el piso. Por lo tanto, ahí estamos viendo el equilibrio del piloto, más no su velocidad. Entonces, mucho ojo con ello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también es bueno practicar a veces el equilibrio en la moto a baja velocidad, obviamente en una parte controlada, ¿cierto? Que sepamos que no van a venir vehículos, etcétera, ¿ya? Siempre les recomiendo, en varias partes de las clases, les recomiendo que tomen, ¿cierto?, algún curso práctico, ¿ya? Son un poco caros a veces, otros son más baratos, ¿cierto? Pero cualquiera que tomen va a ser una gran inversión para su futuro. Lo que ustedes gasten ahora en capacitarse, en estudiar, en prepararse, en protegerse con sus elementos de protección personal como el casco y la chaqueta, es toda una inversión. ¿Por qué? Porque esas cosas van a permitir que usted tenga menos accidentes y que en el caso de que tenga un accidente salga menos dañado. ¿Va a evitar que me muera en la moto o que tenga un accidente grave? No, pero va a reducir las probabilidades. ¿Ya? No quiere decir que porque yo tenga el mejor casco y la mejor chaqueta, si me caigo no me voy a morir. Puedo morirme igual, pero las posibilidades se reducen, ¿ya? Y lo que siempre les digo, un accidente a 30 kilómetros por hora con equipo, lo más probable es que no pase nada, no les pase nada, ¿ya? Aparte del susto y el porrazo, pero ese mismo accidente a 30 kilómetros por hora sin equipo puede significar inclusive la muerte, ¿ya? Así que ojo con ello. Eh, Ya, entonces vamos a hablar de equilibrio y estabilidad. Ya, para empezar, el equilibrio es que algo se mantenga, ¿cierto? Erguido. Ya, dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio, ¿cierto? Como un vehículo, como un automóvil se refiere. Ya, estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más fácil mantener el equilibrio. ¿Ya? Perdón, es más difícil, dije es más fácil. Es más difícil bajo los 10 kilómetros por hora mantener el equilibrio. Sobre los 10 kilómetros por hora, normalmente la moto se desplaza casi sola. Ya hay que mover la derecha o izquierda nomás para donde uno quiere ir, pero bajo eso ya es más complicado. Ando una mosca acá molestándome, se habían demorado mucho en llegar. Ya, 3.3. La mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Muy importante, chiquillo, la mirada. La mirada los va a salvar de muchas cosas. La mirada los va a mantener informados. La mirada es una, si no es que la principal o el principal sentido, ¿cierto?, que debemos usar cuando manejamos una motocicleta, ¿cierto?, la vista. Yo la mirada la explico, ¿cierto?, de forma personal, por decirlo así. No quiere decir que sea la mejor definición, pero yo digo que la mirada tiene que ser panorámica, ¿ya? Atenta y a la vez relajada. Panorámica, que usted pueda ver, ojalá, casi en 360 grados. Pero, profe, si nosotros vemos hasta aquí nomás, sí está bien, pero adelante tiene los espejos. Está mirando hacia adelante y lo más seguido que usted pueda, revise su espejo. Ya, derecho, izquierdo, mueva los brazos si es que necesita ver un poquito más para atrás. A veces nosotros vamos y el espejo se ve, tapamos el espejo un poquito con el brazo, movemos el brazo y podemos ver todo lo que está pasando atrás de nosotros. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojalá
ojalá pudiéramos tener una vista casi completa alrededor de nosotros, ayudados por los espejos. Y esto en nuestra cabeza tiene que hacer una especie de mapa, ¿cierto? Y que nosotros estemos pensando en todo lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿ya? Siempre, porque el problema puede venir de atrás, el problema puede suceder adelante, etcétera. Y si nosotros estamos atentos, es muy probable que podamos evitar, ¿cierto? Para nosotros y también para otras personas, eh, el, el accidente o el siniestro. Ya, se me olvida la palabra siniestro. Siniestro es como siniestro. Como, siniestro. No, siniestro es como oscuro, ¿sí o no? Ya. Entonces, mirar antes de cada maniobra. Entonces dice que, pero me faltó, perdón. Estaba hablando de la mirada, ¿cierto? De que debe ser panorámica, le expliqué por qué debe ser panorámica y cómo podemos lograr que sea panorámica, ¿cierto? Luego tiene que ser atenta. Aparte de estar mirando todo el panorama, ¿cierto? Toda nuestra visual, ¿cierto? Hasta lo más lejos, desde lo más cercano hasta lo más lejano. También debemos estar, ¿cierto?, atentos a cosas que puedan ser más peligrosas que otras. Por ejemplo, voy cruzando la calle y veo que hay una mamá con un niño, pero la mamá no tiene el niño de la mano. Y el niño pudiera eventualmente cruzar la calle y nosotros atropellarlo. Atento a esa situación. Atento a las situaciones donde pueden haber salidas de vehículos muy cerca de la calle o puertas muy cerca de la calle que se pueden abrir y alguien salir, una moto, un auto, etc. ¿Ya? También, ¿cierto? Aparte de estar atentos, ¿ya? Esto es quizá un poco difícil de entender, también tiene que ser relajada, ¿ya? No es lo mismo estar atento que estar estresado, son dos cosas distintas, ¿ya? Si yo voy tenso pensando que me puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y eso me pone tenso, eso me va a cansar y va a hacer que yo no reaccione bien cuando tenga que hacerlo, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer yo es mirar, ¿cierto?, de forma panorámica, lo más que yo pueda, poner atención a las cosas que pueden ser más peligrosas, ir atento al peligro, y además de eso, haciendo eso, debo estar relajado. ¿Por qué? Porque es algo que debería hacer siempre en la moto y que al principio quizás me va a costar, pero después va a salirme natural, ¿ya? Y ni siquiera voy a pensar que lo voy haciendo. Voy a formar una especie de patrón en mi cabeza y ese patrón me va a ayudar, ¿cierto?, a hacerlo de forma relativamente automática. Al principio cuesta un poco obligar a la cabeza a hacerlo, pero después ya cada vez va costando menos. Ya, mirar antes de cada maniobra. Debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interpone en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Súper importante. Escapatoria, obstáculo, ¿ya? Cuando ustedes vayan en su moto, siempre debemos ir conscientes que algo puede salir mal y que debemos estar preparados, tener la mente fría, ¿cierto? Y reaccionar de forma muy
rápida, ¿ya? Esto nos va a permitir, ¿cierto?, poder que nuestro cerebro esté desahogado, ¿cierto?, para poder pensar y ocupar todas nuestras capacidades para resolver el problema. Por ejemplo, se nos cruzó un vehículo, ¿cierto? Nosotros venimos a gran velocidad, no alcanzamos a frenar y lo más probable es que lo impactemos, ¿ya? Pero antes de impactarlo, apenas se nos cruzó el vehículo, nuestra mente debe estar en cómo salvar la situación. Por ejemplo, el vehículo quizás quedó más a la derecha o más a la izquierda. Si quedó más a la derecha, quizás por el lado izquierdo quede algún pedacito para poder pasar, ¿ya? Debemos tratar de mirar a ese pedacito que quedó y tratar de pasar por ahí, evitando, obviamente, el accidente. Obvio que no siempre se va a poder, pero siempre debe ser nuestra intención, ¿ya? No, se me cruzó un auto, lo voy a chocar, pum, chao, no se acabó, no. Debemos tratar siempre de salvar la situación y mantener la calma. Yo no sé si es tan cierto lo que voy a decir ahora, pero creo que sí. Ya a lo que voy yo es que no recuerdo haber leído algo como científico o que fundamente lo que yo voy a decir, pero lo voy a decir desde mi experiencia, ¿ya? Gracias a Dios yo he tenido muy pocos accidentes en moto y los que he tenido han sido suaves, ¿ya? El primero fue que yo iba en la moto, ¿cierto? No venía tan rápido, pero tampoco venía tan lento, venía a una velocidad relativamente normal. Y por ese motivo veo que el vehículo que viene adelante pega una frenada y yo como que me asusté y pegué una frenada detrás de él. En ese momento tenía una moto que no tenía ABS, ¿ya? Entonces frené, yo sentí que la moto se paró, ¿cierto? En realidad ni siquiera se paró tanto, sino que como que hizo como que hizo el esfuerzo de pararse la moto, pero lo que yo más sentí es que la rueda delantera se movió así, hacia el lado. El volante hizo esto. En vez de hacer esto, hizo esto, hacia el lado. ¿Por qué? Porque la rueda delantera iba bloqueada. Y si iba bloqueada, significa que la moto se iba moviendo, pero la rueda no. Ya por ende quedé sin dirección y la rueda se va para el lado que ella quiere. Y siento que la rueda hace esto en el suelo. Y yo de ahí no me acuerdo de nada más hasta que me iba arrastrando por el suelo. ¿Ya? Pero ¿a dónde quiero llegar? Cuando me pasó esto, yo siento que el rato entre que yo vi el vehículo, ¿cierto? Y que terminé en el suelo, siento que pasó mucho rato. Y en realidad pasó yo creo que menos de un segundo. ¿Ya? ¿A dónde quiero llegar? Cuando estamos en una situación de estrés, la mente hace como que nosotros viéramos las cosas en cámara lenta, ¿ya? Insisto, no sé si es algo científicamente comprobado, no lo sé, ¿ya? Pero desde mi experiencia me ha pasado eso más de una vez, ¿ya? Que en situaciones en las cuales se ha puesto mi vida en riesgo, ¿cierto? O mi integridad física al menos en riesgo, siento esta sensación. Y lo que yo le digo siempre a mis alumnos, tanto de aquí como de otros lados, es que aprovechen eso porque la mente les está dando un tiempo porque ustedes están pensando tan rápido, ¿cierto? Que pareciera que el mundo se mueve más lento, por decirlo así, ¿ya? Entonces, en ese momento uno tiene opciones muchas veces y tiene que tratar de mantenerse tranquilo dentro del caos para poder tomar la mejor decisión, ¿ya? He tenido más temas en auto, ¿cierto?, que en moto, y he tenido esta sensación más de una vez en mi vida, yo creo que más de 3 veces en mi vida, por lo menos, ¿ya? Y siento yo que es así. Ahí ustedes me dirán, me contarán si han escuchado alguna vez hablar de eso, no sé, pero a lo que voy yo que mientras nosotros estamos conduciendo normal, tenemos que tratar de ir pensando en qué haríamos si es que, ¿ya? Si es que se me atraviesa un auto, si es que alguien no respeta un pare, si es que el vehículo de adelante frena de golpe, voy preparado, llevo la distancia correcta, voy a la velocidad que corresponde, ¿ya?
Y todo eso va a contribuir, ¿cierto?, junto a nuestro reflejo y a esto que yo les estoy explicando recién, en que nosotros podamos tomar la mejor decisión en un momento de complejidad, ¿ya? De complejidad para nuestra integridad física. La escapatoria, recuerden, siempre, o sea, no siempre, pero siempre debemos buscarla al menos, ¿ya? Siempre busquemos la escapatoria, ojalá siempre la encontremos. Busquemos qué estrategia podemos hacer, quizás mover, rociar un poco la moto, ¿cierto?, para cambiarla de dirección. También puede ser, ¿ya? Puede ser que en algún momento, en vez de seguir frenando, tenemos que soltar el freno para poder manejar la moto hacia un lado, ¿ya? Si nosotros no tenemos freno ABS, lo que va a pasar en una situación de riesgo es que vamos a frenar y la moto se va a chantar. Una vez que la moto se chante, no la van a poder manejar, ¿ya? La moto se va a seguir arrastrando en la dirección que llevaba. Si la dirección que llevaba, ¿cierto?, no es la correcta para ir a la escapatoria, es mejor soltar por un instante los frenos, hacer que las ruedas vuelvan a girar, dirigir la moto hacia donde vamos y volver a frenar. Se volvió a chantar, vuelvo a soltar, vuelvo a apretar para poder mantener la dirección de la moto, ¿ya? Eso los sistemas ABS lo hacen de forma automática, ¿ya? Pero cuando no los tenemos, debemos pensar en eso y debemos saber, ¿cierto?, que si vamos totalmente frenados, inevitablemente vamos a seguir en la dirección que llevamos. En cambio, si soltamos un poquito los frenos, vamos a poder, a lo mejor vamos a dejar de frenar un poco, pero vamos a poder dirigir quizás la moto hacia un lado menos malo, ¿ya? O ojalá hacia una escapatoria total, ¿ya? Entonces, dice que suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Debo concentrarme siempre en lo bueno, no en lo malo. Se me atravesó un auto, miro el espacio por donde debería pasar o el espacio que me queda libre. No, no el auto. Ya, el auto ya está atravesado, ya está ahí, no hay nada que hacer. Miremos hacia dónde podríamos llevar la moto para que el accidente sea lo menos grave posible o ojalá que no sea. Ya, ojalá que no suceda este accidente. Entonces dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento, con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, dice. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Muy importante, ¿cierto?, que el piloto pueda mirar muy bien, ¿cierto?, a todo, como lo que les estaba explicando. Pero les voy a explicar por qué dice esto. Normalmente cuando empezamos a manejar, estamos tan preocupados de no chocar algo que miramos solo el pedacito por donde va a pasar la rueda en el próximo instante, ¿ya? Cuando en realidad eso siempre lo vamos a ver, ¿ya? Aunque vayamos mirando hacia el lado, ¿cierto? Vamos a ver lo que está pasando. Hagan el ejercicio, ¿cierto? Miren hacia el lado, así como en posición diagonal, y muevan la mano acá y vean si la ven igual, ¿ya? Aunque yo esté mirando hacia atrás en esta posición, sigo viendo que mi mano se está moviendo, ¿ya? Entonces, lo que está pasando inmediatamente adelante del vehículo, pucha, yo creo que casi siempre lo vamos a ver. Si no es que siempre, casi siempre lo vamos a ver. Lo que debemos preocuparnos de lo que está pasando más adelante, a los costados, atrás, ya, porque ahí sí es necesario que pongamos más atención para que nuestro cerebro pueda asociar, ¿cierto?, que ahí también puede haber algún tipo de riesgo, ¿ya? Ya, con respecto a las técnicas de frenado, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño, una pequeña aclaración, ¿cierto?, de lo que
son las chantadas o el bloqueo de las ruedas, y de lo que es el ABS, ya cortito. Nos quedan unos minutitos y los vamos a aprovechar en eso. Mañana vamos a ver técnicas de frenado de forma más, ¿cómo decirlo? De forma más detallada, ¿ya? Las técnicas de frenado, entonces, hablan, ¿cierto?, de la forma, obviamente, en la que freno las ruedas. Primero que todo, debo saber que en una motocicleta común y corriente, ¿cierto?, voy a tener freno delantero y trasero, pero ambos son independientes. El freno delantero se va a accionar con la mano derecha y el freno trasero se va a accionar con el pie derecho. Ya los dos, ¿cierto?, el mismo lado, los dos frenos al mismo lado del cuerpo. Y esto va a permitir, ¿cierto?, que yo pueda frenar distintamente la rueda delantera de la rueda trasera. Debo saber que la rueda delantera siempre frena mucho más, ¿cierto?, que la rueda trasera. Sin embargo, las dos ruedas colaboran en tener una frenada lo más perfecta posible. El problema de cuando no tengo ABS es que cuando freno muy fuerte, las ruedas se chantan, ¿ya? Y la moto pierde el control. Si pierdo el control de la moto, no puedo llevarla hacia donde yo deseo. Y normalmente cuando yo chanto la moto es porque, sonó chistoso cuando chanto la moto. Cuando yo chanto, ¿cierto?, las ruedas de la moto, lo más probable es que, o cuando las bloqueo, ¿cierto?, de forma más técnica, lo más probable es que sea en un momento, ¿cierto?, en el que yo vaya a impactar algo. Y lo que yo necesito es frenar, pero a la vez poder dirigir. Si yo no tengo ABS, freno suelto, freno suelto, freno suelto, cada vez que sienta que no tengo dirección suelto y empiezo a moverme hacia el lado, o freno, pero no con tanta fuerza como para que las ruedas se bloqueen. Si yo veo que se bloquearon, voy soltando hasta que se desbloqueen y ahí voy regulando, ¿cierto?, cómo frenar lo más fuerte posible sin bloquear las ruedas para poder mantener la dirección de la moto y poder llevarla hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. ¿Ya? Cuando yo tengo ABS, elimino ese factor. ¿Por qué? Porque el ABS, por medio de unos sensores, unos computadores y unos actuadores, están monitoreando continuamente las ruedas, y si alguna de las ruedas se bloquea, el ABS solito la suelta, ¿ya? Y cuando la puede volver a apretar, la vuelve a apretar solo también. Yo lo único que debo hacer es mantenerme frenado y el ABS hace toda la pega. Cuando yo freno y suena, ¿cierto?, es porque está funcionando, ¿cierto?, el actuador del ABS, y porque está abriendo y cerrando, ¿cierto?, la presión hacia las dos ruedas, ¿ya? Entonces, el ABS, chiquillo, es muy, muy, muy importante y sirve mucho para evitar accidentes. En algunos casos el ABS juega en contra, de verdad, pero son muy pocos los casos en contra de los casos que realmente ayuda muchísimo. Eso es por el día de hoy, amigos, en practicatest.cl, ¿cierto? Aún está conectado Adelaida, pero no me mandó ningún mensaje, ¿ya? Te mando igual otro saludo, Adelaida, muchas gracias por estar conectada toda la clase, y nos estamos viendo muy pronto, cuídense mucho, y esto es practicatest.cl. Yo soy el profesor Ricardo Cornejo y nos estamos viendo mañana y luego el lunes. Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.